Hola hermanos y hermanas, bienvenidos sean todos una vez más a mi canal, Un Camino y Estrecho. Me llamo Ulises, mucho gusto de estar aquí con ustedes este día más. Gracias a mi Dios Todopoderoso por dejarme estar haciendo esto, ¿verdad? Para la gloria de Dios. Y si eres nuevo, bienvenido. Este es un canal cristiano. Apenas lo acabo de abrir. Vengo de mi otro canal en inglés que se llama One Way and Narrow, que viene siendo lo mismo, un camino y estrecho. Y ese canal ya tiene más de un año y hemos leído los libros de Génesis, de Éxodo. Y también estoy leyendo el libro de Juan en ese canal. Si gustan chequear ese canal, se llama One Way and Narrow. Y también tengo varias listas ahí de otros estudios que también pueden chequear si gustan. Y pues les agradezco mucho su tiempo para Dios más que nada, ¿verdad? Y como les digo, este es un canal cristiano. Yo fui renacido en Cristo hace más de 30 años y hace más de 20 años mi padre encontró la manera de ponerme en una situación donde yo pudiera leer su palabra, y la he estado leyendo por más de 20 años, continuamente, casi sin cesar. Entonces, no soy pastor, no soy teólogo, no soy experto de nada. Simplemente soy un estudiante de Dios, y siempre me dejo guiar, ¿verdad? Por el Espíritu Santo. Y como he mencionado, este proyecto de hacer un estudio bíblico fue creciendo a través de los años, nada más que yo siempre pienso que para enseñar la palabra de Dios, pues uno tiene que madurar, ¿no? Uno tiene que dejar que su espíritu madure. Am, y claro que nunca vamos a entender todo de la Biblia, nunca vamos a saber exactamente todo, pero sí hay que dejar que Dios nos madure espiritualmente para poder beneficiar a la multitud, ¿no? Porque hay mucha gente y no estoy aquí para juzgar, ¿verdad? Pero hay mucha gente que se pone a, a enseñar la palabra de Dios, y hay unos que sí la enseñan bien, ¿verdad? Am, yo puedo ver que sí tienen el Espíritu Santo en sus corazones, ¿verdad? Por la manera que enseñan y por lo que dicen, ¿verdad? Pero por el otro lado también hay gente que tienen otro tipo de motivos, ¿no? Al leer la palabra a la multitud, ¿no? Especialmente en las redes sociales, que hay mucha gente que se hacen pasar por cristianos, ¿verdad? Pero en realidad son como esos, ¿cómo se dice? Wolves dressed in sheep's clothing, que viene siendo pues gente que finge nada más ser cristianos, pero son de otra religión y se aprenden la Biblia, son expertos en la Biblia, son bien estudiosos, y y lo que hacen también cuando enseñan la palabra de Dios, lo que hacen es corruptir la palabra y corruptir a la multitud también. Y y también la manera en que enseñan.
enseñan con groserías, enseñan con burla, ¿no? Si la gente no está de acuerdo como ellos están enseñando, se empiezan a burlar de la gente, llamándoles nombres y muy, muy vulgar, ¿no? Una manera muy vulgar de enseñar la palabra de Dios y digo yo, wow, o sea, son tan estudiosos, pero no respetan la palabra de Dios. Y eso a mí me parece muy mal, pero es ahí cuando uno se da cuenta a quién tiene el Espíritu Santo y quién no, porque como sabemos, um, en los tiempos de Jesús, los fariseos eran judíos, este, muy estudiosos del Antiguo Testamento, muy estudiosos de la ley, eran expertos en la ley, pero Jesús les llamaba hipócritas. Jesús los acusaba de ser corruptos y y en realidadmente de no entender lo que las escrituras estaban enseñando y Jesús no tenía piedad en ellos, él les decía en sus caras lo falso que ellos eran. Entonces, eso también existe hoy en día, ¿no? Que hay mucha gente que conoce la palabra de Dios de los dos testamentos, del Antiguo y del Nuevo, pero les falta mucha madurez, les falta mucha madurez y como les digo, hay unos que no respetan la santidad de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo se va a poner uno a aprender, ¿no? De una persona que trata a las personas como basura, ¿no? Les dicen nombres, se burlan de ellos y y no, ahí es cuando uno tiene que entender, ¿no? Tiene uno que tener cuidado. Aunque sí, estas personas se escuchan muy intelectuales, pero uno tiene que tener mucho cuidado porque a veces, como les digo, son gente enmascaradas, ¿no? Enmascaradas. Eh, y es lo que Dios nos enseña, ¿no? A través del tiempo, cuando uno madura en la palabra de Dios, Dios te da esa sabiduría de, de ver la diferencia de quién está diciendo la verdad y quién no, y si alguien tiene el Espíritu Santo y quién no, ¿verdad? Porque no hay que dejarnos llevar por personas que eh, aparentan ser creyentes y siguientes de Jesús por fuera, pero por dentro existe corrupción. Entonces hay que tener mucha sabiduría a través del Espíritu Santo y tener mucho cuidado. Y la mejor manera, como yo he mencionado en mis canales, es la mejor forma de estar uno protegido por Dios es leer uno la Biblia. Um, Hoy en día tenemos muchas este, traducciones, ¿no? De diferentes traducciones. Yo en mi estudio en inglés uso la nueva traducción viviente, parece que así se dice. Y aquí en este estudio en español
estoy usando la nueva versión internacional. Y y pues yo la recomiendo porque es Dios el que nos enseña, ¿verdad? Mucha gente se preocupa de que no, que esa versión no sirve, que este, si no lees la versión tal y cual, no estás leyendo la verdad y que quién sabe qué. Pero las personas que traducen la Biblia en estas versiones, este, los que publican las Biblias en diferentes traducciones, escogen a gente muy, ah, seleccionan a la gente, a mucha gente, maestros de universidades, maestros teólogos, los ponen a que traduzcan la Biblia en, 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 ah, en- en una manera moderna, pero que no se salgan de lo que está hablando las escrituras, la Biblia original. Y y sí, como podemos ver que sí, cada traducción es diferente, ¿no? Porque, como les digo, los que publican las Biblias, am, juntan a muchos profesores, teólogos, y los dividen para que escriban, por ejemplo, el Antiguo Testamento o Salmos o Proverbios o ciertos libros del Nuevo Testamento y así. Y luego hay también revisiones, ¿no? Después de que acaban de traducirla, hay muchas revisiones, procuran que todos hicieron buen trabajo y procuran de que pues estas traducciones no salgan de lo que originalmente dice la Biblia. Entonces, por eso mucha gente dice, no, si no lees eh, tal traducción antigua, no estás leyendo la verdad. Pero pues si la versión antigua también fue traducida, ¿no? Pero ese tipo de lenguaje antiguo es a veces muy difícil de leer y muy difícil de entender. Entonces, lo que han hecho ah, hoy en día es usar nuestro lenguaje moderno, ¿no? En una manera en que la podemos leer y entender. Así es de que no se preocupen, hermanos y hermanas, ustedes escojan la traducción que se sientan a gusto leer. Al final, Dios a través del Espíritu Santo es el que nos enseña y nos llena de sabiduría del cielo. Ok, antes de comenzar, le quiero dar gracias a Dios por un día más. Padre, gracias Señor por tenerme aquí un día más, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que haces por nosotros, Señor Dios Padre Todopoderoso. En el nombre de Jesús, Señor, te doy las gracias, Señor, y te pido, Padre, que a través de este canal, Padre, ah, tu palabra, tu mensaje sea recibido, Señor, en los corazones de todos tus hijos, Padre, que están en el mundo, Padre, que quizás están perdidos, Padre, quizás quieren saber, te quieren conocer más, Padre, se quieren acercar a ti, pero no saben cómo, no saben dónde, Señor, que este canal sea ese imán que los llama, que los atrae, Padre, ah, que los traiga a todos, Padre, y que mis palabras sean palabras, Señor, de ti, a través de tu Espíritu Santo, Señor, para enseñar, para bendecir, para enseñar y llenar a todos tus hijos, Señor, con el Espíritu Santo y se acerquen a tu Hijo, Padre, para que reciban su salvación, su sanación
y su sabiduría, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Gracias. Amén. Ok, hermanos y hermanas, pues hoy en día vamos a continuar en el capítulo 3 de Juan. Juan capítulo 3. Si quieren alcanzar desde el principio, empezar desde el principio, pues ya tengo, que serán 3 videos, parece, en Juan. Si buscan en mi canal, ahí tengo la, la, la lista de mis videos. Si buscan ahí en el libro de Juan, ahí estoy guardando mis libros de este estudio de Juan. Muy bien, entonces vamos a comenzar, vamos a prepararnos para leer el libro de Juan capítulo 3, versículo 1. Y vamos a prepararnos, vamos a introducirlo. Juan 3 contiene una de las conversaciones más profundas de toda la Biblia. Y aquí Jesús habla sobre el nuevo nacimiento, la salvación, la fe, la luz y las tinieblas y su origen celestial. Nicodemo era un líder religioso, pero aún así necesitaba nacer de nuevo. Y aquí vamos a aprender lo que significa nacer de nuevo. Porque Nicodemo pensaba que, pues no entendía qué quería decir Jesús, ¿no? Cuando le dijo que tenía que renacer de nuevo. Entonces vamos a entender, vamos a aprender lo que eso quiere decir. Y si tú vas a alguna iglesia y no están enseñando, no están enseñando la salvación y nomás te están enseñando costumbres y costumbres pues que no sales igual, ¿no? Entonces, pues, estás tú bebiendo agua que no te está dando agua viviente. Estás tú siendo, ¿cómo lo explico? Pues sí, está uno yendo donde no te satisface, ¿no? Ah, esa sequez, ¿no? Espiritual. Y hay mucha confusión hoy en día, hay mucha confusión porque hay muchas religiones que confunden a la gente y no se concentran en nuestro Salvador que nos da la salvación, no se concentran en el quien nos da la salvación. Y ese es el problema de hoy en día. Entonces, en este capítulo deja claro que la religión externa no puede reemplazar una verdadera transformación espiritual. Entonces, todo lo que hace uno, ¿no? De seguir estas costumbres, estas actividades religiosas, pues en realidad, hermanos y hermanas, no te están sirviendo de nada. Tal vez le están sirviendo a estos pastores o a estas iglesias, porque muchas veces convierten la religión en negocio. A veces es puro negocio y no se concentran en la salvación. O sea, que ponen a ellos primero antes
de la gente que necesitan esa información de la salvación. Y como les digo, si ustedes están yendo a iglesias y no les están enseñando la salvación, entonces algo está mal, algo está muy mal. Y por eso yo siempre recomiendo que estudien la Biblia y, y, y que la estudien a través de una traducción que ustedes puedan entender. Y como les digo, hoy en día hay suficientes traducciones en todo el lenguaje del mundo para que uno pueda leer la palabra de Dios sin ningún problema. O sea que no hay excusas. No hay excusas para que uno no lea. Si uno puede leer, tenemos que leer. Si uno puede escuchar, también puede uno estudiar la Biblia de audio. A través de audio también. Y bueno, vamos a empezar. Juan capítulo 3, versículo 1. Dice, había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Ah, entonces, Nicodemo no era una persona común. Él era un fariseo. Como les digo, los fariseos conocían muy bien las antiguas escrituras. Ah, era fariseo, era maestro. Los fariseos eran expertos en el Antiguo Testamento. Y Nicodemos era miembro importante entre los judíos. Y pues vino de noche para hablar con Jesús, ¿no? Probablemente tenía temor que lo miraran, pero también tenía una gran curiosidad espiritual. Y le dijo algo impactante a Jesús. Le dijo, Rabí, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios. O sea que Nicodemos sí creía en Jesús y tenía curiosidad. Entonces, Nicodemo reconocía que las señales de Jesús no podrían venir simplemente de un hombre normal. Nicodemo sabía que había venido de parte de Dios. Entonces, continuamos en el versículo 3. Le respondió Jesús, te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Versículo 4. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? O sea que Nicodemo pensaba que Jesús estaba hablando literalmente, pero eh, Jesús siempre hablaba de una forma celestial. Siempre hablaba de una forma celestial. Y aquí comenzamos a ver que Cristo tenía una autoridad divina evidente. Jesús responde inmediatamente, te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Entonces, Jesús no habló primero sobre las leyes, no le habló sobre ritos uh, o tradiciones, sino que habló de una transformación espiritual. Entonces, Jesús le respondió en el versículo 5. Pero antes que nada, una persona puede asistir a la iglesia. Como les decía antes, pueden ir a las iglesias, ¿no? A escuchar versículos o participar, ¿no? En actividades religiosas. Pero aún así, no haber nacido de nuevo. O sea, si no les están enseñando lo que significa ser renacido de nuevo, de que el nuevo nacimiento es una obra espiritual de Dios en el corazón. Es una obra espiritual que ocurre en nuestros corazones. Y aquí, pues, como les digo, Nicodemo pensaba que Jesús estaba hablando literalmente, porque le preguntó, ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Y tal vez hay mucha gente hoy que sí asiste a la iglesia, ¿no? Todos los domingos. Y siguen las tradiciones, las costumbres de las religiones. Pero no han sido renacidos a través del Espíritu. No han sido renacidos porque las iglesias no enseñan lo que quiere decir ser renacido de nuevo. Y pero Jesús como les digo, le estaba hablando a Nicodemos de una manera espiritualmente. Le dijo, nadie puede entrar en el cielo de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Y muchos debaten este versículo porque hay mucha confusión. Continuando en versículo 5, te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Versículo 6, lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. Versículo 7, no te sorprendas de que haya dicho, tienen que nacer de nuevo. Versículo 8, el viento sopla por donde quiere y oye su sonido, ¿no? Cuando hay viento se oye el viento. Aunque ignoras de dónde viene y a dónde va, lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. O sea, lo que Jesús nos está enseñando es de que es un misterio. El renacimiento del Espíritu, lo que ocurre cuando nosotros recibimos salvación, esa transformación es un acto espiritual que viene de Dios. Y Jesús nos da la fórmula, ¿no? Pero nosotros no la podemos explicar porque es algo muy supernatural. Es algo, es algo muy poderoso, muy misterioso, cómo Dios puede transformarnos, cómo nos transforma, cómo nos trasplanta un nuevo corazón. Y es algo espiritual. Y es lo que Jesús nos está tratando de enseñar, es que
Así como el viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va, lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Es algo que uno no puede explicar. Uno no puede entender cómo sucede eso. Y este, este, um, este contexto es muy, hay mucho debate, ¿no? En este versículo. Pero el contexto apunta hacia la limpieza espiritual. Es una limpieza espiritual prometida por Dios en el Antiguo Testamento. Especialmente en Ezequiel 36, donde Dios promete limpiar con agua, dar un corazón nuevo y poner su espíritu dentro del hombre. Es una promesa de Dios desde el Antiguo Testamento, desde Ezequiel 36, desde Ezequiel 36. A ver, vamos a ver. Ezequiel 36. Vamos a ver si podemos leerlo rápidamente. Ezequiel 36. Ezequiel. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si lo podemos encontrar. 36. Ezequiel 36. Ok, ok, ok. Tengo esta aplicación y soy un poco nuevo a esta aplicación de la Biblia. Por eso a veces me pierdo aquí, pero a ver, vamos a ver. Ezequiel 36 dice, así dice el Señor Dios. Perdón, así dice el Señor y Dios. Una vez más cederé a la súplica del pueblo de Israel y haré esto por ellos. Hay que poner atención porque en Ezequiel del Antiguo Testamento, ahí Dios explica lo que Él hace dentro de nosotros. Dice, una vez más cederé a la súplica del pueblo de Israel y haré esto por ellos. Haré que su pueblo sea tan numeroso como un rebaño, tan numeroso como el rebaño para las ofrendas en Jerusalén durante las fiestas solemnes. Uh, yo creo que estoy leyendo aquí algo mal. Estoy leyendo aquí algo mal. Mm, ¿qué estoy leyendo? Ah, ok. Ah, no, tampoco. Ezequiel 36. ¿Será el comienzo? Ah,
Gracias por su paciencia. Como les digo, soy un poco nuevo en esta aplicación digital, ¿no? Estoy usando mi iPad con una aplicación bíblica y y estoy aprendiendo cómo usarla. Pero bueno, Ezequiel. A mí me gusta también leer me gusta leer los versículos que el Nuevo Testamento menciona del Antiguo Testamento. Porque muchas veces cuando estudiamos la Biblia, nomás leemos, leemos y leemos y no estamos aprendiendo nada. Entonces, a mí me gusta, cuando mencionan algo del Antiguo Testamento, me gusta buscar ese versículo del que están mencionando en el Antiguo Testamento. Ah, a ver. um, no, ya mero lo encuentro. Permítame. Ok, Ezequiel capítulo 36, versículo 25 y 27. 25 y 27, ok. Discúlpeme. Ezequiel, y esto nos conecta con lo que estamos hablando en Juan, porque Jesús le está enseñando a Nicodemos de que para entrar al reino de Dios uno tiene que ser renacido. Entonces, esta enseñanza nos conecta con Ezequiel del Antiguo Testamento. Ezequiel 36, versículo 25 al 27 dice: los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idólatras. Les daré un nuevo corazón y derramaré un espíritu nuevo entre ustedes. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. 27. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis estatutos y obedezcan mis leyes. Eso lo que Dios dijo al último, y haré que sigan mis estatutos y obedezcan mis leyes. O sea que es un poder espiritual que nosotros no podemos comprender. Y por eso les digo que no se preocupen tanto por la traducción que ustedes escojan para leer su palabra, la palabra de Dios. Porque Dios de todos modos, a través de su Espíritu Santo, te va a dar una sabiduría y, y te va a dar esa habilidad de entender su palabra y llenarte de esa sabiduría que solo viene del Padre, del cielo, a través de su Hijo Jesús y a través del poder del Espíritu Santo. Eso es lo que les quería enseñar. Discúlpenme que me tardé en encontrar exactamente dónde estaba. Esto lo que Jesús le está enseñando a Nicodemos. Y es una promesa, es una promesa.
que viene de Dios desde el Antiguo Testamento. Entonces, una vez más, versículo 5, Juan versículo 5, te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, le respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. Versículo 7, no te sorprendas de que haya dicho, tienen que nacer de nuevo. Versículo 8, el viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Versículo 9, Nicodimo respondió, ¿cómo es posible que esto suceda? ¿Cómo es posible? Versículo 10, ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Respondió Jesús. Perdón. Versículo 11. Te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Y por eso Jesús, disculpen, pues ya empezaron las ambulancias a pasar por aquí, disculpen. Por eso Jesús era a veces muy duro con los fariseos, porque ellos eran expertos en la ley de Moisés, eran expertos. Y aquí podemos ver que Jesús le dice, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas, respondió Jesús. Versículo 11, te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Versículo 12, si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Versículo 13, nadie ha subido jamás al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Entonces, la obra invisible del Espíritu, la carne de la luz, de carne a la luz. La carne da a luz a la carne, pero el Espíritu da a luz al Espíritu. Entonces la naturaleza humana produce vida física, pero solamente el Espíritu Santo puede producir vida espiritual. Y así también ocurre con una persona nacida de nuevo. Y aquí se nota que en su corazón, en su manera de vivir, en su amor por Dios, y en su deseo de apartarse del pecado. Y hay mucha gente que dicen, sí, sí soy salvos, y continúan a vivir una vida, eh, ¿cómo se dice? Inmunda, ¿no? Pertenecen al mundo. Claro que al ser salvos no quiere decir que no puedes comer ciertas comidas, que no puedes vestirte de cierta manera, ah, no puedes escuchar tal música o cosas así. No, eso no quiere decir eso. Pero lo que quiere decir es que cuando uno es renacido, hay un carácter diferente,
hay un carácter diferente. Y esa es la prueba de que ha habido un cambio en ti espiritualmente. Ha habido un cambio en tu corazón, en tu manera de vivir, en tu amor por Dios, en tu deseo de apartarte del pecado. Y si tú dices que eres salvo, pero no ha habido este tipo de transformación, entonces estás fingiendo. Estás fingiendo, hermano y hermana. Estás fingiendo. Tu transformación espiritual es la prueba de que eh, tú has recibido salvación, porque tiene que haber habido una transformación espiritual. Y aquí Jesús habla con autoridad celestial, porque Nicodemo todavía no comprendía, y Jesús le responde: tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Entonces Jesús declara algo muy impresionante, de que nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Pues él estaba hablando de él mismo. Él estaba hablando con autoridad celestial, porque él vino del cielo. Entonces, mucha gente dice: no, pues Cristo no es Dios, Cristo nada más fue un profeta, nada más. A Cristo nunca lo crucificaron. Pero hay tanta, disculpen la palabra, pero hay tanta ignorancia en el mundo, y a veces son ataques del enemigo hacia la palabra de Dios, ¿no? Que el enemigo quiere confundir a la gente, porque el papel del enemigo es mantener a la gente ciega y confundida y perdida. Y, y el peligro de hoy es si uno que quiere seguir a Cristo, si uno no lee la Biblia, entonces se va a dejar llevar por estas influencias del enemigo. Entonces, lo que dijo Jesús revela algo enorme sobre su identidad, de que Cristo no era simplemente otro profeta, sino que Él vino del Padre. Por eso Él hablaba así. Ok. Versículo 14. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Y Jesús conecta su futura crucifixión con la historia de Moisés en el desierto. En el Antiguo Testamento los israelitas miraban la serpiente de bronce con fe y eran sanados. Y ahora Jesús dice que Él sería levantado en la cruz. Y la salvación vendría por medio de mirar a Cristo con, con fe. Con fe, y seremos salvos. Seremos salvos. Versículo 16. Porque tanto amó Dios al mundo. Y este versículo, Juan 3:16, es el versículo, uno de los versículos más poderosos para los nuevos creyentes en Cristo. Porque aquí Juan nos explica el propósito del Padre, ¿no? Y dice: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. Y este plan del Padre, amar tanto al mundo, porque siempre, antes de que Él creara al mundo,
este fue el plan del Padre, de crear el mundo a través de su Hijo, para el propósito de su Hijo, para demostrar su amor, para demostrar su poder. Y es algo tan impactante cuando uno recibe la verdad, porque a veces uno piensa que el plan de la salvación comenzó en Belén, ¿no? Porque ahí nació nuestro Señor Jesús, pero en realidad Jesús ya existía con el Padre desde antes que fuera creado toda la creación, el mundo y todo lo que no vemos. Y si el Padre hizo todo esto por un propósito, para demostrar su poder al más allá, pues así lo hizo, así lo demostró el Padre, porque le dio placer hacerlo. Entonces, Juan 3, versículo 16, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y muchos incrédulos se preguntan, ¿por qué si Dios amó al mundo? ¿Por qué si uno no acepta a su Hijo? ¿Por qué nos está mandando al infierno? No, si tanto Dios amó al mundo, por qué entonces, si no aceptamos a su Hijo, si no seguimos a su Hijo, entonces por qué nos manda al infierno? Y pues cuando gente se hace este tipo de preguntas es porque no le tienen reverencia a Dios, no viven con el Espíritu Santo en sus corazones. Están llenos de mucho orgullo, ¿no? De mucha rebelión. Y y pues sí, el enemigo tiene al mundo ciego y confuso. Ciego y confuso. ah, Porque aunque Dios nos escogió en Él antes de que creara el mundo, y Él nos conocía antes de que nosotros naciéramos, y Él escribió nuestros nombres en el libro de la vida antes de que creara el mundo. Y Él nos destinó en su tiempo a nacer en este mundo en tal tiempo. Y nos escogió personalmente, Él nos escogió para estar en este mundo. Porque tenemos un propósito. O sea, si estás en este mundo y Dios te empieza a abrir los ojos de que hay un Dios y de que existe un Dios y de que mandó a su Hijo, lo mandó crucificar por nuestros pecados y cómo sucedió la caída del hombre, desde dónde viene la caída del hombre. Si Dios te empieza a enseñar estas revelaciones, les pido, hermanos y hermanas, que se consideren, se consideren muy, muy, muy especiales. Porque muchos se enojan con Dios, ¿no? Porque dicen que todo les va mal y que tienen mala suerte y se meten en depresión, ¿no? Empiezan con los vicios, con las drogas, el alcohol. Yo entiendo que la vida puede ser muy, muy dura,
puede ser muy, muy difícil. Estando aquí en este mundo puede ser algo traumatizante para muchos, ¿no? Porque muchos pasamos por muchas cosas, ¿no? Desde que nacimos. Conocer a Dios puede ser, um, es algo bonito, pero a la misma vez es algo espantoso porque Dios, nuestro creador, está en control total de todo. Está en control total de todo. Pero a lo que quiero llegar es que cuando Dios nos pone aquí en el mundo, Dios nos enseña que hay dos caminos que escoger. O sea, hay un camino que escoger, pero hay dos opciones. O escoges la vida eterna a través de su Hijo, o, o te quedas condenado al infierno. Y, y Dios nos pone eso muy claro, hasta los incrédulos saben esto. Por eso le tienen coraje a Dios, porque los incrédulos, la palabra de Dios dice que los incrédulos no se quieren acercar a la luz por miedo de que sus pecados sean revelados, ¿no? O sea, porque la verdad es la luz, ¿no? Jesucristo es la luz, ¿no? Que revela el pecado. La verdad revela el pecado. Y los incrédulos por eso no se acercan a la luz, porque quieren permanecer en las tinieblas, quieren permanecer en el pecado. Y por eso odian la verdad. Por eso no se quieren acercar a la luz. Pero si solo supieran que Dios ya conoce tu corazón, Él ya sabe tus secretos, Él ya sabe lo que tú guardas en tu corazón pecaminoso, Él ya sabe. Y si tú empiezas a oír más y más de la salvación, uh, de cómo ser salvo, empiezas a oír del nombre de Jesucristo, entonces eso quiere decir que el Padre te está queriendo llamar tu atención. Pero muchas veces nos hacemos los sordos, ¿no? Y como hay muchas distracciones, como les digo, el enemigo es lo que hace, nos distrae, nos mantiene ocupados, nos mantiene ciegos. Entonces, a veces nos tardamos en obedecer, nos tardamos en seguir la voz del Padre que te está tratando de llamar tu atención. Y no es hasta que sucede algo trágico que entonces ahí sí lo andamos buscando. Y ahí sí es cuando la gente dice, ¿cómo puede haber un Dios? ¿Cómo es posible que un Dios permitiría que me pasara esto o que me quitara el otro? ¿Cómo, cómo puedes haber un Dios que permita tanto dolor, tanto sufrimiento? Pues es porque somos tercos con Dios. Y cuando Él nos está queriendo llamar la atención, no le hacemos caso. Y lo hacemos a un lado. Lo hacemos a un lado. Y no es hasta que nos sucede algo terrible
que ahí sí lo estamos buscando. Y a veces, como les digo, nos tardamos mucho en hacerle caso. Y a veces aún así la gente deja de creer en Dios, ¿no? Cuando algo les sucede, se enojan con Dios y dicen, hasta aquí, qué Dios ni qué nada. Yo no voy a creer en ningún Dios, porque si hubiera un Dios no me hubiera pasado esto y el otro. Y es muy triste, hermanos y hermanas, cómo el enemigo nos influye a que nuestro corazón permanezca duro y nos mantenga en la oscuridad, nos mantenga en la ignorancia del mundo. Es muy triste. Bueno, pues ya llegamos a la hora. ¿Dónde estaba? Que ya me perdí. Ah, ok, sí, estaba leyendo Juan 3, versículo 16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. 17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Entonces, como yo les decía, que mucha gente culpa a Dios porque creó al infierno, creó a Satanás, y si uno no quiere seguir a su hijo, Dios manda a todo el mundo al infierno. Pero no es así, porque si pone una atención en versículo 16, aquí dice, porque tanto amó Dios al mundo. Si hubiera venido Jesús, o más bien dicho, si hubiera mandado el Padre, si el Padre hubiera mandado a su Hijo Jesús a condenar al mundo, a condenarlo, ¿qué creen que hubiera sucedido? Hubiera sucedido lo mismo que sucedió con Noé en el diluvio. O sea, que no estuviéramos aquí ahorita, el mundo ya no existiera. Si Jesús hubiera sido mandado para condenar al mundo, no estuviéramos aquí. Entonces, Dios no está condenando a nadie, sino que uno mismo se está condenando uno solo. Porque Dios dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Y aquí nos da esa condición, pues, ¿cómo? Dice, versículo 18, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo único de Dios. ¿Ven? Dios no está mandando a nadie al infierno, sino que uno mismo, si tú no crees en su Hijo Jesucristo, tú mismo o tú misma te estás mandando, se están mandando solos al infierno por ser desobedientes y por no creer. Tengan eso muy claro, que Jesús no vino a mandar a nadie al infierno, Dios no está mandando a nadie al infierno, sino que es uno que se está condenando solo y uno mismo se está mandando uno solo al infierno. 19. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió la oscuridad a la luz, porque sus obras eran malas. 20. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras
queden al descubierto. Así como les decía. 21. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Obras en obediencia. Y esa es la transformación. Esa es la transformación de la cual el Espíritu nos renueva nuestro corazón, nos cambia la manera de vivir, nuestro amor por Dios crece más y nuestro deseo de apartar del pecado también crece más, de apartarnos del pecado. Entonces es una transformación completa, que es una transformación espiritual. Y bueno, aquí voy a terminar el estudio por hoy. Esta va a ser la primera parte de Juan 3. Ya me pasé de la hora, hermanos y hermanas. Disculpen de la pausa, ¿no? De cuando estaba buscando el versículo correcto de Ezequiel. Ahí me disculpan. La mayoría de las veces no edito mis videos. Son videos sin editar. Y porque no me da el tiempo de editar. Tal vez lo voy a hacer aquí. Porque sí me tardé un poquito y a veces mis videos pueden ser un poco lentos, especialmente hoy, ahora que estoy haciendo este canal en español, tal vez me trabo mucho, así es de que discúlpenme, pero lo hago con toda la intención que viene a través del Espíritu Santo, ¿no? Para todos mis hermanos y hermanas, con todo corazón, con todo gusto estoy aquí. Gracias por acompañarme. Espero que se suscriban y que compartan mis videos y me ayuden a crecer este canal. Que Dios los bendiga, los quiero mucho. Nos vemos en la segunda parte, que vamos a continuar este capítulo de Juan 3. Lo continuaremos en el versículo 22 en la parte 2. Y ojalá y me acompañen. Me llamo Ulises, este es mi canal, tu canal, un camino y estrecho. Los amo, hasta la próxima. Bye bye.